Bienvenidos al Spitzenkorper Telema. Estamos leyendo un fragmento sobre la miel de Paracelso, el médico y alquimista suizo que reformuló la medicina occidental en el siglo XVI al insistir en que tanto la enfermedad como la cura surgieron de la naturaleza misma, no de la metafísica especulativa de los médicos universitarios que nunca habían tocado un cuerpo enfermo. Este no es un tratado farmacológico en ningún sentido moderno. Es una cosmología. Paracelso está mapeando la arquitectura invisible mediante la cual la luna, el sol y el propio verano colaboran para transformar la dulzura terrenal en la sustancia que las abejas cosecharán y los humanos ingerirán como medicina. Pertenece a un linaje que comienza con Jabir y Nayyan y la tradición alquímica islámica, pasa por los herbolarios y magos naturales medievales y llega hasta la medicina vitalista de los siglos XVIII y XIX. Lo que distingue a Paracelso es su negativa a separar lo químico de lo celestial, lo práctico de lo sagrado. Cada sustancia lleva en su interior la firma de los poderes que la crearon. Entender la miel es entender cómo la divinidad habla a través de la materia. Este fragmento sobrevive en el alemán que él mismo hablaba, no en el latín de los eruditos porque creía que el habla vernácula contenía verdades que el lenguaje erudito oscurecía. El texto que vamos a leer proviene de sus escritos médicos sobre la preparación de remedios. Está incompleto lo que es típico del corpus superviviente de Paracelso, fragmentos, anotaciones, notas dictadas a estudiantes, manuscritos esparcidos por toda Europa y perdidos repetidamente. Lo que sobrevive es lo que importaba lo suficiente como para copiarlo, preservarlo y arriesgarlo. Este pasaje sobre la miel se volvió canónico en la medicina esotérica posterior porque hace algo poco común, hace visible lo invisible. Muestra al estudiante el oyente iniciado exactamente como ver a través de la superficie material de una sustancia la maquinaria celestial que la produjo. La miel se convierte en una lente a través de la cual todo el cosmos revela su estructura. Empezamos ahora con el primer capítulo. Si describimos la esencia y las propiedades de la miel, debemos entender primero que la primera materia es la dulzura de la tierra, que se deposita alrededor de las plantas naturales y es atraída hacia ellas por la fuerza de los imanes propios de estas plantas. También debéis aferraros a esto, que en todas y cada una de las materias primas se reúne todo lo que pertenece a las distintas plantas, como si se fundieran muchos colores y solo uno fuera visible, pero todos están presentes, o como semilla, que es madera, que es hoja, que es rama no presente sino en el tiempo, cuando crece, todo aparece. Por eso debes saber también que en la materia prima de las cosas naturales hay un compositum, un compuesto, del cual cada planta extrae lo que le pertenece. Así cada planta atrae hacia sí todo lo que según su especie, le es necesario. Ahora está en juego una doble actividad. La primera, que la luna con sus poderes celestiales cuece y prepara esta materia en la tierra, y esta preparación dura desde el comienzo de la muerte de las plantas hasta que vuelven a brotar, mientras la luna digiere esta materia. Y tan pronto como ha terminado su preparación, se acerca la primavera, y con ella las plantas brotan y florecen y se desarrollan a su perfección, y por su propia naturaleza innata, la luna expulsa esta materia del suelo a las plantas, como una lluvia que cae sobre la tierra y riega todas las plantas. Así es la luna, que expulsa la materia prima de la tierra hacia arriba, como las nubes empujan la lluvia hacia abajo. De esta manera las plantas se fortalecen en su naturaleza y propiedades. Ahora sigue algo más, que aunque la luna ha cumplido su decocción, todavía no es como debería ser, pero el sol cumple la otra actividad, que comienza por la mañana, tan pronto como sale. Y lo que la luna ha expulsado, el sol lo atrae hacia sí y hacia arriba, como un imán atrae el hierro, y fortalece el tallo o tronco precisamente con la materia que la luna ha preparado, para que el tallo o el tronco en el tiempo ordenado lleguen a la perfección para la que fueron hechos. Así, diariamente el sol atrae este licor, y diariamente la luna también ejerce su actividad. Debes saber que la lluvia también sirve aquí, hace que la materia de la luna se ablande y se prepare más sutilmente, que de otro modo se asfixiaría por la sequedad de la luna. Según cómo se une la mezcla de licor y lluvia fina o espesa, o según la naturaleza de la tierra, si es dura o sutil, o qué naturaleza tiene la luna en su obrar, según esto será la miel espesa o fina en el año. También debes entender que la miel en su esencia y su primera materia es resina terrae, la resina de la tierra, pero esta resina no es la misma en todas las flores o plantas, sino que es en parte goma, en parte resina, en parte azufre y en parte en otra forma. También esa es la resina terrae que crece en flores y puntas de ramitas, que se recibe en forma y forma de miel, pero que aún no está en su última materia a través del sol y la luna,
porque los dos planetas no pueden perfeccionar nada hasta el final, sino solo en relación con la actividad de todo el cielo, que comprenderéis de la siguiente manera. Cuando la planta se levanta en su tallo, y el licor que contiene se prepara mediante la luna, y la lluvia terrestre ha regado la faz de la tierra, y el licor es arrastrado por todo el tallo por el sol y distribuido, entonces sigue la tercera actividad. Esta es la Estivalistsinfluenz, la influencia del verano, que es independiente del sol y de la luna. Esto se puede entender así, como si un vaso sellado con algo dentro, estuviera en una habitación cálida, y lo que hay en el vaso se preparara para su objetivo. Así se encuentra la flor o planta en la tierra en la habitación celestial, y en ella ahora comienza la tercera preparación, así la primera a través de la luna, la segunda a través del sol y la tercera a través de la struma estivale, la estrella del verano, tal como en el estiércol de caballo se digiere el homúnculo o frumentorum sanguis, la sangre del grano. Y a través de dicha gripe que actúa a diario, cada día se crea más y más miel y las abejas se la llevan continuamente. Así, que se crea diariamente se lo llevan diariamente y la naturaleza trabaja una y otra vez en este lugar. Así que comprendan que la miel al principio no es más que un espíritu terrenal, pero cuando le llega la gripe a Estivalists, produce un espíritu corporal, es decir, el espíritu se vuelve corporal, el espíritu, que bajo la influencia del sol y de la luna ha sido espíritu terrenal, se vuelve corpóreo y se llama, cuando se ha vuelto tan corpóreo, materia materiata, materia convertida en materia, o spiritus corporalis, espíritu corpóreo. Esto es lo que las abejas toman y llevan a su lugar. Esta sigue siendo la primera materia, pues la miel y la cera están juntas. Pero cuando estos dos estén separados, como también se separa el hierro y el acero, entonces esto es algo corporalmente separado de la materia. Entiéndelo así, así como los alquimistas hacen circular el espíritu del vino, en el circulatorium o pelicanum, así la estrella de verano hace circular los jugos de las plantas naturales. De este modo la miel fluye desde la tierra hacia la materia, es decir, hacia la que se confía a las abejas. Lo que es materia materiata es el sujeto de aquel ser que se compromete a preparar aún más esta materia. Es, por tanto, una cosa aún no terminada, pero que debe ser llevada a través de otro al estado de conclusión. Lo mismo ocurre en general con las cosas naturales. Cada especie está sujeta a varias otras para alcanzar la perfección, comenzando desde la estrella hasta el animal viviente y sintiente, desde esta hasta el ser racional, desde este hasta la actividad de la muerte que consume todas las cosas y vuelve a hacer de cada una lo que era antes, nada es después. Así, todas las cosas concluyen en nada, porque nada eran también antes. Desde que comencé a escribir sobre la miel, sabrás que la naturaleza en su forma de actuar está constituida de tal manera que siempre coloca lo más denso en el fondo y empuja lo más puro y sutil hacia arriba. De esto se deduce que en una planta hay tres tipos de miel, inferior, media y superior. Lo más alto que buscan las abejas, eso está en las flores, en los capullos y en las langostas, allí lo buscan las abejas. En el medio y en el fondo no buscan nada, a menos que no encuentren suficiente miel de arriba, en busca de miel, luego excavan más profundamente en dirección al suelo, hacia la raíz. Esto produce entonces una especie más grosera de miel y cera. Su hambre es la preparación de la miel y así es, la comen, es su alimento, es maná, es tereniarín, es locha, es tronosa, varias especies de dulce rocío, melaza, rocío celestial. Este es su alimento que comen de las flores y que encuentran en las flores y en los brotes, como se encuentra la yema en la cáscara del huevo. Puesto que lo necesitan para su hambre, se deduce además que tienen emuctoria, aberturas excretoras, a través de las cuales expulsan sus egestiones, sus excreciones. Estos son de dos clases, por un lado es cera y por otro lado miel. Es habitual en los animales que expulsen sus excrementos y orina del cuerpo. Como las abejas tienen abundancia de maná y tereniarina, producen miel y cera, los mastican de las flores y los brotes y los llevan, así masticados, a su vivienda. Así la preparación superior se produce a través de la estrella natural, maná, locha tronosa, de la que se forman la miel y la cera. Pero no porque crezca en flores y brotes, sino a través del vientre de las abejas. El vientre es el archeus, el espíritu de vida, el artista activo de la naturaleza, predestinado por la naturaleza misma a transmutar estas cosas en miel y cera. Y la predestinación debe producir lo que está en la posibilidad activa de la naturaleza y no podría surgir sin el archeus. De lo contrario son las excreciones del hombre, de lo contrario las del ganado, de lo contrario las de las abejas.
Sin embargo, tal como son, así son creados para el uso de otros, como por ejemplo el excremento del ganado para prados y pastos, así como el excremento de las abejas para velas y medicinas. Porque el maná es su alimento supremo, el maná es la médula de las langostas, la tereniabina es su otro alimento, la tereniabina es la grasa separada del maná, como la manteca de cerdo en una sopa. Loche es la dulzura perfecta de las langostas hasta la sustancia vacía. Tronosa es el rocío entero, nacido del aire, que desciende especialmente, que es buscado por las abejas afuera sobre los brotes. Es como una lluvia que cae en un lugar y en otro no. Entre todas estas cosas hay distinciones que en física deben considerarse principalmente. Porque es diferente si algo proviene de una cosa o de otra, y cada uno se apega a la naturaleza de aquello de lo que más tiene. Así, las flores de tilo dan otra esencia que las flores de haya, otra que las flores de roble. Todos estos son alimentos toscos y rústicos para las abejas. Hay dos clases de abejas, nobles e innobles y también cívicas, aquellos que viven en el desierto. Estos son de tipo rústico tosco y dan una miel dura, fuerte, tosca y una cera protectora de grano. Porque los campesinos son los primeros y siguen siendo también los últimos. Luego están las nobles abejas que se alimentan de los estambres, es decir, de rosas, lirios y otras hermosas flores ornamentales. Estos dan la miel más noble, buena para hidromiel dulce y ungüentos sutiles. También hay matrimonios entre las abejas rústicas y las nobles, es decir, una especie intermedia entre las nobles y las campesinas, que también recolectan su miel, cada género según su nacimiento. De este modo se unen lo vasto y oporo, se obtiene una miel templada y una cera templada. Realmente hay tres clases de abejas, campesinas, ciudadanas y nobles. Los médicos deben mantener esta distinción, porque en consecuencia también se distinguen los medicamentos que se elaboran con las tres clases de miel. Y su diferente rango se conoce solo por donde vuelan para buscar su alimento, y donde son vistas por las otras abejas en jardines o áreas silvestres como domésticas o salvajes. Se alimentan de las flores del campo y de los jardines, en los bosques mansos, pero también en la naturaleza e incluso en el desierto. Hay muchas clases de campesinos y también muchas clases de nobles, teniendo cada uno su respectiva morada. Me parece bien que os explique para mejor entender mi modo de pensar, algo que contiene la escritura acerca del Santísimo Varón Juan Bautista, como se cuenta de él que comía langostas y miel silvestre. Es así, las langostas que comió crecieron en el desierto, donde no habitaba ningún hombre, es decir, él habitó en el desierto. De esto se deduce que tampoco comió los alimentos mundanos habituales, sino que comió solo los brotes de los árboles y los extrajo a través de la miel rústica que habían recogido las abejas silvestres rústicas. Así se alimentaba de miel rústica como un campesino. Y algunos considerados personas muy cultas, interpreten esto como que las langostas eran su alimento. Estas personas son incapaces de guardar silencio sobre sus propias tonterías. En un latín bien logrado exponen sus propias tonterías y fantasías, como Jerónimo, Erasmo y muchos de los nuevos profetas famosos en latín. Entre los ciegos son tuertos y no viejos, pueden hacer algo pero no lo suficiente. Ahora escuche más sobre el oficio y el comportamiento de las abejas. Es evidente como estos mismos hacen su morada, donde realizan su trabajo. Toma tú un ejemplo de ello. Así como Dios Todopoderoso se lo ha dado a los hombres mediante el sentido y el entendimiento humanos para construir y erigir casas y moradas para sí mismos, así también se lo ha dado a los animales irracionales, para que según su naturaleza puedan hacer y hacer su propia morada. Esto lo podemos ver en cada especie animal, que cada una a su manera, según su naturaleza, sus propiedades y sus necesidades, se construye su propio refugio. Los hombres no tienen nada para el hombre interior, pero el exterior tiene su refugio. Y así los zorros tienen sus madrigueras, los pájaros sus nidos, así las abejas tienen sus mamposterías y muros en los que habitan. Estas paredes se llaman panal. Y en esta mampostería instalan almacenes en los que realizan sus preparativos. Y así como el hombre está dotado de Dios para todas las artes, y hay innumerables artes en la tierra, así también el animal está dotado por la naturaleza de Dios, de modo que los animales, bajo la influencia de la naturaleza, también entienden muchas de esas artes. Y las abejas son tan maravillosas en sus obras que no se puede comprender su ingenio. El argumento que Paracelso presenta aquí tiene una estructura engañosamente simple pero unas implicaciones cosmológicamente densas. La miel no es una sustancia pasiva extraída de las flores. Es un producto colaborativo de 4 agentes celestiales y terrestres, la Tierra como materia prima, la Luna como digestor y preparador,
el sol como cajón hacia arriba y concentrador, y el verano mismo, la Aestivalist Influence, como el perfeccionador final que transforma el espíritu en cuerpo, la materia abstracta en el espíritu corporal concreto que las abejas pueden luego aprovechar y refinar a través de su propio trabajo alquímico en el vientre. Cada agente tiene una función específica dentro de una jerarquía de transformación. Nada en la naturaleza actúa solo. Todo está sujeto a todo lo demás. Las abejas mismas no son meras recolectoras sino alquimistas. Su archeus, su espíritu vital interno, es el instrumento mediante el cual se completa el trabajo. Esto es crucial. Las abejas son operadores inteligentes dentro de una inteligencia mayor. Poseen conocimientos codificados en su naturaleza, no aprendidos mediante instrucción. Y su excreción, su producto de desecho, se convierte en medicina y luz para uso humano. Lo que aquí mutó de la tradición medieval es la insistencia en la observación empírica unida a la visión cósmica. Paracelso no se limita a heredar la doctrina de las firmas, exige que el médico vea los 3 grados de miel campesina, cívica y noble distinguidos no con una teoría abstracta sino con las flores que visitan las abejas, el suelo que trabajan, el terreno que habitan. La cualidad del remedio fluye de la cualidad de la materia, que fluye de la influencia celestial que actúa sobre ella. Esto sembró toda una tradición de vitalismo farmacéutico, la creencia de que la potencia no se puede reducir a la composición química sino que es inherente a la totalidad viva de cómo se produjo una sustancia. También sentó las bases de los movimientos homeopáticos y antroposóficos posteriores, que consideraban a Paracelso como su antepasado al insistir en que una preparación infinitesimal podía concentrar el poder en lugar de diluirlo. Sea o no válida esa interpretación, la verdadera innovación de Paracelso fue metodológica. Hizo legítimo preguntar no solo qué es esta sustancia, sino cómo llegó a ser y qué inteligencias vivientes participaron en su devenir. Para un curandero, esa pregunta lo cambia todo. Siguiente, Javier Nayan, Kitabal 70. El Spitzenkorteltelema. Si este archivo te resulta útil, apóyalo en Patreon. Enlace en la descripción.